Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Forbes al Punto. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Gustavo Salas, él es gerente de PepsiCo en Colombia, que nos va a comentar cómo se ha adaptado esta multinacional a la crisis. Muchas gracias, un gusto charlar con ustedes. Pues mira, el panorama de PepsiCo ahorita, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un entorno en el que muchos de nuestros clientes se cerraron, ¿no? De manera temporal. Creo que va a haber muchos que van a estar, pues, cerrando probablemente permanentemente y eso va a afectar el negocio, está afectando ahorita el negocio. Vemos también, pues eso trae un impacto en el negocio, en las ventas, una reducción en las ventas, desapalanca nuestra operación, vemos un incremento en los costos, tenemos presión de tipo de cambio que también tiene un impacto en nuestros costos. Toda la situación del COVID pues trae riesgos en la continuidad del negocio porque se llega a contagiar a alguien dentro de una planta y tienes que parar toda una planta de producción. Entonces o una planta entera. Entonces tiene muchos retos en la parte operativa. Por el otro lado, cuando tú volteas a ver al consumidor, el consumidor le cambió la vida de un día al otro, ¿no? Entonces, un consumidor que hoy no tiene entretenimiento fuera de casa, que no puede ir a restaurantes, que no puede ir a cines, un consumidor que en las primeras semanas se fue a abastecer muchísimo en grandes tiendas y que conforme ha ido pasando la contingencia, y esa es información que hemos visto de Radar de manera constante, y lo que ha ido pasando es que ahora se está yendo más a las tiendas que están en cercanía de su casa, pequeños minimercados, pequeñas tiendas de autoservicio, perdón, pequeñas tiendas tradicionales, ¿no? Y pues ha cambiado incluso lo que compraba, porque ahora está comprando productos, en nuestro caso vendíamos muchas bolsas pequeñas, ahora están comprando bolsas más grandes, están comprando paquetes de variedad surtidos y las necesidades están cambiando. O sea, cuando tú le preguntabas a la gente antes de la crisis, le preguntabas, oye, ¿qué porcentaje de lo que compras son productos que son para placer o para indulgencia? Y era más de un 16%. Y hoy lo que te responden es que es menos de un 4%. Bueno, hablemos primero sobre el tema de las plantas. ¿Ustedes les tocó parar las plantas, la producción de los productos? ¿Cuál es la situación exactamente de los empleados que trabajan directamente con ustedes? Mira, las plantas no han parado y gran parte de eso es porque desde antes de que iniciara toda la contingencia y todo, hubo una gran colaboración con el gobierno y con las cámaras. La verdad es que recibimos muchísimo apoyo de la ANDI y entonces ahí se definieron ciertas directrices. Nuestros productos están contenidos dentro de la canasta básica del DANE y lo que nos pidió el gobierno es aseguren el abastecimiento y díganos qué necesitan de nosotros para que puedan operar. Entonces, nosotros incluso llegamos a enviar a través del ANDI información de nuestros inventarios, de nuestros proveedores al gobierno para que nos ayudara en juntas que tuvo incluso el presidente con los diferentes ministros, ¿no? Para revisarlo. Entonces, aparte nos ayudó mucho, nos ayudó a que tener reglas muy claras y una vez que tuvimos las reglas, pues fue lo primero asegurar la seguridad de nuestra gente. Y entonces fueron medidas pues muy juiciosas para el distanciamiento social, de incluso llegar a marcar los espacios donde pueden estar las personas, poner barreras físicas, poner antes de entrar a las plantas un lugar donde puedan desinfectar los zapatos, todos los protocolos para lavado, higiene de manos, que ya son muy estrictos en las plantas, aunque hubo que reforzar todavía. Hubo una parte de comunicación muy fuerte con el equipo porque la gente estaba asustada. Entonces, muchas personas no querían ir a trabajar porque les daba mucho miedo. Entonces, nosotros teníamos que ver cómo ayudamos a nuestro equipo que tenga distanciamiento social. ¿Dónde estaba el principio? Uno de los riesgos era en el transporte. ¿Por qué? Porque pues al tomar el Transmilenio, transporte público, pues hay muchas aglomeraciones de gente antes de que empezara esto y era un riesgo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a poner rutas para que la gente fuera a las plantas y no tuviera y obvio, las rutas con una distancia considerable entre las personas, de acuerdo a las directrices, y de ahí seguir todas las medidas de higiene dentro de las plantas. Como PepsiCo tiene la ventaja de que empezamos a vivir la pandemia en otros países, en China, en España, entonces tuvimos la oportunidad de aprender mucho de allá. Entonces teníamos un equipo que estaba central, que se empezó a trabajar desde antes de que empezara todo esto y que empezaron a comprar tapabocas, que empezaron a comprar gel antibacterial, que empezaron a definir protocolos para las plantas de producción y todo eso lo pudimos tener antes de que empezara y entonces poderlo ejecutar y que la operación continuara de manera regular.
Bueno, el otro tema fundamental es ahora hay dos sectores que empiezan gradualmente a funcionar de nuevo, que es construcción y manufactura. ¿Qué recomendaciones se le podría dar a estos sectores de su experiencia, de lo que llevan en la pandemia, de cómo ejecutar los planes y cómo garantizar la seguridad, especialmente de los trabajadores? Digamos, si usted puede ser hacer una síntesis sobre qué recomendaría. Mira, yo les recomendaría, uno, cuidar mucho la parte de cómo se van a transportar y cómo van a llegar. Si van a poner turnos en el Transmilenio y todo, a ver que se respeten y que cuiden el distanciamiento social desde que salen de su casa. Si van a usar el tapabocas, que usen el tapabocas, que ya está probado por varias partes que ayuda, sobre todo las personas que no son asintomáticas y contagian, te ayuda a protegerte. Después, cuando lleguen a la operación, es bien importante medirles la temperatura y también hacer encuestas. Algo que nos ayudó muchísimo a nosotros y que seguimos haciendo y que tenemos que hacer es hacer encuestas de salud a las personas. En aquel entonces, cuando estaba la fase 1, era dónde estuviste con alguien de riesgo, conoce a alguien que esté enfermo, cómo te sientes, porque así los doctores podían identificar quién tenía síntomas y nuestros doctores hablaban con las personas y le daban seguimiento directo y podías tener una trazabilidad de todo lo que estaba pasando en la organización. Y la otra es dentro de sus procesos que tengan, ya sea de construcción, pues que aseguren que tienen que guardan la distancia y tiene que haber, pues tiene que ser medidas muy bien planeadas y siempre en todo momento asegurar la limpieza también. Por ejemplo, en nuestro caso, cada vez que se visita un cliente, los vendedores tienen que lavarse las manos antes y después de visitar al cliente. Entonces, la parte de higiene entre tarea y tarea es súper importante, distanciamiento social, estar en contacto con ellos muy frecuentemente, preguntándoles cómo están y con quién han estado en contacto y cómo están. Y si Bueno, en llegas el a tema, tener un problema o un contagio, pues entonces ahí sí tienes que trabajar con los doctores, ver con las autoridades y dar toda la trazabilidad para que no tengas un problema y tengas que cerrar toda la operación, ¿no? bueno, hay otro punto que también sería muy interesante profundizar, señor Salas, es el tema ya organización de estrategia. Es decir, usted llega a Colombia a este tema, llevamos más de un mes y medio pues, con ya la pandemia en cuarentena, cómo ajustar todos los tuercas muy rápido para que el negocio no se caiga, o si se cae, pero no se caiga drásticamente. ¿Cómo usted ya dice, bueno, acá hay que generar unas estrategias? Cuéntenos cuáles fueron las claves de esa adaptación a la situación. Claro que sí, Andrés. Mira, lo que hicimos fue dividir 3 grupos de trabajo. Entonces teníamos un grupo de trabajo que trabajaba en el Horizonte 1. Y como al principio era todo muy incierto, el Horizonte 1, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué decreto salió? ¿Qué tema tenemos en qué ciudad? ¿Cómo está la seguridad? ¿Tenemos gente que tenga síntomas o no? Toda esa parte de qué vamos a hacer mañana. Y tenemos un grupo que empezó a trabajar en el Horizonte 2. El Horizonte 2 era, teníamos un plan y teníamos inversiones, teníamos iniciativas y lo que decíamos era, oye, pues ya no, ese plan ya no va a ser. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a cambiar hoy? De acuerdo al seguimiento que le dimos de las tendencias y que le vamos dando día a día o semana a semana en lo que está cambiando, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Y entonces ese grupo 2 era el que decidía, pues esta inversión que estamos haciendo en capacidad, por el momento no podemos hacerla. Tenemos un riesgo enorme de continuar el negocio, porque si llegamos a tener un contagio en una planta, tenemos que cerrar la planta. Entonces tenemos que tener por lo menos 15 días de inventario de los productos clave. No vamos a poder tener de todos los CKUs, reduzcamos el portafolio y elijamos aquellos de acuerdo a cómo cómo se está moviendo la venta. Entonces ese grupo del Horizonte 2 nos ayudó a implementar medidas de cierta manera rápida, aceleremos el e-commerce, empecemos a ver qué opciones tenemos para hacer el business to consumer de una manera más agresiva, porque es algo de las cosas que está cambiando. ¿Cómo aprovechamos los domicilios? ¿Qué podemos hacer con nuestros socios o las tiendas de discounts para crecer? ¿Cómo mejoramos el servicio al principio, que era una gran demanda en supermercados, para darles producto de manera más acelerada? Y ya después de eso, pues viene el horizonte 3. Y el horizonte 3 es, bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer la segunda mitad del año para, para enfrentar un consumidor que va a tener menos recursos, un retail que va a estar en muchas partes, pues con un retos bien grandes, ¿no? Porque las tiendas pequeñas tradicionales ahorita están luchando por subsistir
Distribuidores, tenemos una parte de nuestra distribución a través de distribuidores, cómo vamos a apoyar a nuestros distribuidores para estar. Y entonces ahí ya viene ese horizonte 3, el equipo que trabaja, pues hace un nuevo marketing plan, hacemos un nuevo plan de inversiones y hacemos un presupuesto cero. Presupuesto cero es todos los gastos que vayamos a hacer, los tenemos que justificar, tenemos que entenderlos muy bien y empezar prácticamente el plan de cero, ¿no? Mm. Es muy importante lo que he hablado y me gustaría profundizar un poco sobre el tema de las nuevas, hacia dónde va el consumidor. Lo mencionó al principio. Exactamente cuáles son, qué es lo que se espera del consumidor colombiano o el latinoamericano quizás en los próximos meses. De pronto que solamente consuma por internet, pero ustedes dependen también de las tiendas de barrio, como lo acaba de decir, dependen de unos distribuidores muy físicos. Cómo empezar, digamos, esta transformación digital de alguna manera aceleradísima, con una pandemia encima, cómo se está haciendo y hacia dónde le están apuntando. Pues realmente lo que hicimos fue cambiar todo nuestro presupuesto de mercadeo, lo pasamos a la parte digital. Prácticamente 100% del presupuesto se verá a la comunicación digital. Realmente ahí es donde se están dando todas las conversaciones entre consumidores y ya realmente más que la vida es la hipervida la que está dando realidad ahorita. Luego tienes toda la parte de los domicilios que está teniendo un crecimiento bien importante y tienes toda la parte del e-commerce donde tienes cadenas que están abriendo más black stores, están abriendo todo eso y tienes que invertir para que tus productos aparezcan, para que sobresalgas, dar las presentaciones adecuadas y buscar incluso asociaciones con productos complementarios que te ayuden a aprovechar toda esa situación. Ahora, ¿qué va a cambiar? Pues yo creo que vamos a tener un consumidor que va a estar mucho más tiempo en la casa, que va a estar conviviendo mucho más en la familia, que va a requerir entretenimiento y que también va a requerir un sentido de propósito. O sea, aquellas marcas que puedan dar y la forma de hacerlo, la verdad es que va a ser digital. Entonces, que encuentren las formas de conectar con el consumidor y darle un sentido de propósito a través de promociones o de campañas, que puedan darle herramientas, interacción para que las familias también se puedan entretener y todo esto, y que también esas marcas que apapachen y acompañen cuando no tienes otra cosa que hacer más que estar en casa, ¿no? Okay. Siempre pregunto a los gerentes sobre esta crisis desde el punto de vista ya de liderazgo, es decir, ¿qué ha aprendido? ¿Cuáles son las lecciones de liderazgo, de management que le ha dejado esta crisis, de cómo manejar la incertidumbre con su equipo, de cómo manejar la angustia no solamente del consumidor, sino también de su gente, lo que hablaba ahorita del miedo a operar, porque pues yo no sé si el otro está contagiado. De todo eso le genera a usted como gerente muchos retos. ¿Cuáles han sido las lecciones? De pronto el que se equivocó al principio, pensó tal cosa, cómo manejar la cabeza fría en estos momentos. Mira, la lección más importante que me llevo es la comunicación. O sea, tiene que haber una comunicación continua y tiene que haber un propósito. Entonces, porque si no hay un propósito, porque dice la gente, oye, pero ¿por qué voy a trabajar si afuera hay un virus? Entonces hay que decir, oye, tenemos un propósito, tenemos un rol en la sociedad, somos parte de una canasta básica y nuestro propósito es llevar alimentos a todas las familias colombianos en estos momentos de complejidad. Nuestro propósito es que toda nuestra cadena de agricultores, que los 4,000 familias que dependen del trabajo dentro de PepsiCo, que los 400,000 pequeños empresarios o tenderos que hay en el país que también dependen de la venta de nuestros productos, pues también puedan tener un sustento al igual que nuestros distribuidores. Entonces, la primera parte es comunicación y tiene que ser transparente. Comunicar lo que sabes en el momento que lo sabes y lo que no sabes, pues decirlo con transparencia y cuando hay un problema se comunica también de manera transparente. La otra es hacer realidad la agilidad. Nosotros estamos trabajando con el concepto de agilidad corporativa y aquí es cuando realmente, y la descripción es muy sencilla, es la capacidad que tienes para adaptarte a cambios en el consumidor y en el entorno sin afectar la continuidad del negocio. Y aquí entraba como anillo al dedo. Entonces, el poder adaptarte y no con la solución perfecta, sino con soluciones intermedias en el corto plazo, la nueva realidad, es súper importante. Y la otra es tener mucha humildad para aprender de otras operaciones.
sea, nosotros nos ayudó muchísimo poder aprender qué pasó en España, qué pasó en China, qué fue lo que hicieron y tomar lo que se podía adecuar a nuestra realidad para traerlo para acá. Tener equipos trabajando en los 3 horizontes también nos ayudó muchísimo. Los que resolvieran el día a día, los que resolvieran las próximas 2, 3 meses y los que nos van a ayudar a entregar nuestros resultados o acelerar el crecimiento hacia el final del año, ¿no? La otra es la importancia de tener planes de continuidad. Eso es bien importante y creo que a partir de ahora seguro todas las empresas tendremos ya un plan de continuidad para casos de pandemias. Y bueno, y la otra que ya era que estábamos trabajando en la flexibilidad, en el trabajo remoto, todavía no era tan masivo y ahora aprendimos que el trabajo remoto realmente es posible operar una empresa de este tamaño trabajando con una gran cantidad de las personas desde casa, ¿no? Eso le voy a preguntar, no sé si me puede dar como algunas claves del tema de teletrabajo, es decir, antes cómo era y hoy cómo es, y qué ha aprendido, o sea, qué dice, mire, de mis empleados que han trabajado en teletrabajo, estas son las cosas más importantes que puedo resaltar. Pues mira, la parte del teletrabajo, lo primero era, nosotros ya teníamos un programa donde nuestros asociados podían trabajar, pues elegir un día a la semana y trabajar ese día desde casa, en posiciones que no estuvieran dentro de frontline de operaciones o de ventas. Ahora, había mucha gente que no tenía eso, como áreas de cartera o otras áreas que creíamos que no podían hacer el trabajo desde casa y que entendemos que sí se puede. Ahora, la primera es asegurar que tienen el acceso a la tecnología. Y la verdad ahí nos costó un poco de trabajo porque teníamos personas que no tenían laptop para llevarse a casa. Entonces, pues tuvimos que habilitar de alguna forma y ayudarlos a que se llevaran las desktops. A través de equipos centrales tuvimos que hacer soluciones de VPN y que todo el mundo pudiera tener acceso al VPN. Entonces, por ejemplo, el VPN es como dar acceso a la red de PepsiCo desde un lugar externo de una manera segura. Y son cosas que como empresas creo que tendríamos que hacer desde antes, haber trabajado tiempo atrás para asegurar que cuando te llega a suceder algo así, estás listo y no tienes que hacer todo eso. Entonces, aparte de setear sistemas, de mover computadoras y todo, las primeras semanas nos lo hizo complicado. Una vez que ya tiene la gente del equipo necesario, que tiene ya sus sistemas, que el Zoom empieza a funcionar y todo el mundo se familiariza, pues la verdad es que empezó a trabajar ahorita como todos los días y lo más, desde mi perspectiva personal, yo te diría que ahora trabajo mucho más de lo que trabajaba cuando estaba en la oficina, ¿no? Es raro, o sea, se ha incrementado la carga de trabajo de manera importante. Sí, yo creo que todos tenemos la misma percepción. Eh, de todos modos, bueno, hablando ya con el sector de alimentos, ¿qué prevé? ¿Cuáles son las claves de la recuperación? Eh, También en ese marco, de una vez le pregunto cómo le ha parecido el accionar del gobierno nacional colombiano al respecto. Y bueno, ¿qué viene para el sector? ¿Cuáles son las claves de la recuperación? ¿Qué es lo relevante en este punto? Pues nosotros estamos muy agradecidos con la forma en la que ha reaccionado el gobierno. Realmente el trabajo que hemos tenido a través de las cámaras, sobre todo con la ANDI, que ha sido extraordinario. Hemos tenido la oportunidad de tener contacto con diferentes ministros, con viceministros, que nos han ido ayudando y que eso es lo que nos ha hecho y nos ha pavimentado todo el camino para poder operar, ¿no? Incluso llegamos a tener auditorías de alcaldías en nuestras plantas y realmente muy bien, nos fue muy bien, incluso salimos felicitados. Entonces, si no es por todo el apoyo del gobierno, realmente no hubiéramos salido de esta crisis como estamos saliendo dentro de todo lo complejo de la situación. ¿Qué sigue? Pues mira, hay que fomentar el empleo, hay que asegurar que nuestras comunidades de agricultores se echan a andar, que siguen trabajando. Hay que trabajar con nuestros tenderos y hacer programas para ayudarlos, para que esa economía se reactive. Vamos a tener que seguir cuidando a nuestra gente. Esto no va a parar. Entonces, todas las medidas que tenemos hoy llegaron para quedarse y vamos a tener que implementar nuevas porque a partir del 11 de mayo, que se acaba la segunda parte de la cuarentena, pues vamos a tener que iniciar una nueva vida de oficina que no se va a parecer a lo que teníamos antes. Entonces, vamos a tener que trabajar eso. Vamos a tener que adaptar nuestro portafolio a estas nuevas ocasiones y necesidades, donde el valor va a ser la clave, porque vamos a tener un consumidor
pues que va a estar con el bolsillo afectado, donde las ocasiones sociales y las ocasiones en el hogar pues, va a ser las más importantes, entonces hay que adaptar los portafolios a eso. Y la innovación va a jugar un rol importante siempre y cuando vaya relacionado a esas ocasiones y al valor. Por el otro lado, pues, ¿qué sigue? Ajustar nuestros planes de inversión. O sea, traíamos unos niveles de crecimiento súper acelerados y yo cuando veo la información que nos comparte Radar y los análisis macroeconómicos, más o menos de una crisis de este tamaño tarda el consumo en recuperarse entre 4 y 5 años. Depende de la magnitud de la crisis. Entonces, pues vamos a tener que ajustar nuestros planes de inversión de acuerdo a lo que va a pasar en el futuro, a nuestras estimaciones de crecimiento, ajustar nuestros mosaicos de la forma en que llegamos al mercado, de go-to-market, donde creo que un gran aprendizaje es la parte del business to consumer, cómo lo aceleramos, cómo aprovechamos y aceleramos el proceso de digitalización que tenemos, tanto en nuestros canales directos como en los canales de comercio organizado, e-commerce, domicilios. Y la otra, ya como empresa muy particular, pues es seguir trabajando en nuestra agenda para construir un sistema alimentario sustentable, que es parte de ganar con propósito, que es lo que queremos hacer en PepsiCo. Bueno, señor Salas, le agradezco mucho su tiempo, muy interesante todos los puntos y gracias por estar en Charlas Forbes. No, muchísimas gracias, Andrés, mucho gusto.